La corteza cerebral está conformada por una fina capa de tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de los animales. Se dice que gracias a este correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. A pesar de que, como se explica anteriormente, la corteza cerebral es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales, esta no es homogénea, ya que está conformada por 6 capas de células y cada una de ellas tipos de corteza del cerebro. Se pueden diferenciar 3 clases diferentes de estas. La primera, tenemos la neocorteza, que es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Muchos procesos de pensamiento, de razonamiento, puede ser matemático, argumentativo, clínico, farmacológico, lógico, no lógico, etc. Después está la arquicorteza, que es la parte de la corteza cerebral más antigua, conformada por el hipocampo. Esta arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia, que es como un ejemplo es mantener una temperatura corporal constante pese a los cambios del ambiente. Y la paleocorteza, que está en medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase. Las capas de la corteza cerebral están formadas por capas diferentes de tejido neuronal conocido como materia gris. En estas capas tenemos la capa molecular, granular interna, granular externa, piramidal interna y multiforme. Sabemos que la capa número 1 tiene pocas células, fundamentalmente son axones, dendritas y la sinapsis. La capa 2 y 3, neuronas piramidales que proyectan hacia otras regiones corticales y reciben proyecciones de ellas. Capa 4, células estrelladas que reciben la mayor parte de las aferencias talámicas y proyectan localmente hacia otras láminas. La capa 5 y 6, neuronas piramidales que proyectan hacia regiones subcorticales como el tálamo, el tronco encefálico, la médula espinal y hacia otras áreas corticales. Las capas de la corteza cerebral están formadas por capas diferentes. Sus áreas y funciones. En su área sensitiva, esta es la porción de la corteza que recibe las señales directamente desde los receptores sensitivos, ubicados en todo el cuerpo. Esta detecta el dolor, la temperatura, el tacto, la presión que nos permite percibir el tamaño, la forma y la textura de un objeto mediante el tacto. Tenemos el área motora, que está localizada en una banda de aproximadamente 2 centímetros de ancho, inmediatamente por delante del surco central. Esta es la encargada de los movimientos finos, como los de los dedos de las manos, la boca, los labios. Y por último tenemos el área de asociación. Son áreas que se encuentran dentro de la corteza que tienen como función integrar la formación sensitiva con información motora. Reciben y analizan las señales de múltiples regiones de la corteza motora y sensitiva. Partes del cerebro donde se relacionan. Nos dicen que la cisura central y lateral son las dos cisuras principales que limita cada cara del hemisferio. La elevación que encontramos entre las cisuras y los surcos de la corteza cerebral son llamados circunvoluciones. Entre estas circunvoluciones encontramos la precentral, postcentral y superior temporal. Cada una de estas contiene las partes de la corteza, las cuales están en cada lóbulo. Entonces, la precentral contiene la corteza motora y el lóbulo frontal, el cual se encarga del procesamiento de actos cognitivos como la coordinación y ejecución, el control en la conducta. La postcentral contiene lo que es la corteza sensitiva y lóbulo parietal. La función de este es elaborar la información sensorial que llega del cuerpo, ejemplo, el tacto, la temperatura y el dolor. La superior temporal contiene la corteza auditiva y lóbulo temporal.
el cual recibe información de muchas áreas. Y por último, encontramos la circunvolución angular, el cual contiene la corteza visual y lóbulo occipital, el cual cumple el papel de reconocimiento de objetos proyectada por la retina. Neurona presináptica es la unión entre dos neuronas, que es la sinapsis. Pues bien, la neurona presináptica es la que contiene el neurotransmisor y lo libera al espacio sináptico para que pase a otra neurona. La neurona postsináptica es la unión sináptica y esta es la neurona que recibe el Neuronas sensoriales son aquellas que envían información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Neuronas motoras. Este tipo de neuronas envían información desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos y se encuentran las interneuronas, que son también conocidas como una neurona integradora o de asociación. Conecta con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales. Según la dirección del impulso nervioso, se encuentran dos neuronas. Está la aferente y la eferente. La aferente son las neuronas sensoriales que reciben este nombre porque transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Y las neuronas eferentes son las neuronas motoras porque transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos o glándulas. Según el tipo de sinapsis, se pueden encontrar dos tipos de neuronas, las neuronas excitatorias y las inhibitorias. La mayoría de las neuronas tienen miles de sinapsis sobre su membrana y cientos de ellas están activas simultáneamente. El que una sinapsis sea excitatoria o inhibitoria depende del tipo o tipos de iones que se canalizan en los flujos postsinápticos. Están las neuronas excitatorias, como dije anteriormente, son aquellas en que el resultado de la sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. Las neuronas inhibitorias son aquellas en las que el resultado de estas sinapsis provoca una respuesta inhibitoria, es decir, que reduce la posibilidad de producir un potencial de acción. Y las neuronas moduladoras son las que pueden desempeñar un papel en la transmisión sináptica diferente al excitatorio e inhibitorio. Dependiendo del neurotransmisor que liberen las neuronas, reciben el siguiente nombre: neuronas serotoninérgicas. Este tipo de neuronas transmiten el neurotransmisor llamado serotonina, que está relacionado con el estado de ánimo. Están las dopaminérgicas, que son las que transmiten dopamina, un neurotransmisor relacionado con la conducta adictiva. GABAérgicas es el principal neurotransmisor inhibitorio. Esta palabra GABA viene de un ácido gamma aminobútrico, que es un neurotransmisor ampliamente distribuido en las neuronas de la corteza cerebral. Glutamatérgicas son las que transmiten glutamato y es el principal neurotransmisor excitatorio. Colinérgicas, estas neuronas transmiten acetilcolina. Neuronas noradrenérgicas son las que se encargan de transmitir noradrenalina. Es una catecolamina con doble función como hormona y neurotransmisor. Vasopresinérgicas son las encargadas de transmitir vasopresina, también llamada la sustancia química de la monogamia, o la fidelidad. Neuronas oxitocinérgicas transmiten oxitocina, otro neuroquímico relacionado con el amor. Neuronas unipolares o pseudounipolares son neuronas que poseen una sola prolongación de doble sentido que sale del soma y que actúa a la vez como dendrita y como axón.
entrada y salida. Neuronas bipolares tienen dos extensiones citoplasmáticas que salen del soma, una actúa como dendrita y otra como axón. Neuronas multipolares son las que más abundan en nuestro sistema nervioso central. Poseen un gran número de prolongación de entrada y una sola